Son las 8:22 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias, estamos con ustedes Jaime Chincha y Carlos Villarreal y ahora dialogamos con América Arias, directora país de Acción contra el Hambre. En el Perú hay una situación dramática, mucha gente que ha quedado en estado vulnerable a consecuencia de la pandemia y además el gobierno establece la disposición de los bonos, ¿no?, para apoyar justamente a esta población. América, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Jaime, y muchas gracias por la oportunidad. A usted gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted hace respecto a la respuesta que ha tenido el gobierno del Perú ante esta situación de pandemia y atender sobre todo a la población vulnerable? Estamos hablando de medidas de carácter económico, los bonos que se han implementado han tenido obviamente fallas en cuanto a la focalización y la entrega, pero en términos generales, ¿cuál es su evaluación? Bueno, en realidad yo creo que no podemos hablar de una única respuesta. El gobierno peruano ha tenido que dar respuesta en diferentes líneas. Una ha sido la clínica y dentro del ranking mundial es verdad que Perú fue uno de los países que puso más rápidamente medidas más estrictas para el control epidémico o el control de los contagios y eso es algo positivo. Esto tenía unas consecuencias sobre la pandemia social, lo que llamamos la pandemia del hambre, en Acción contra el Hambre, ¿no?, que generó esta necesidad de bonos, que ciertamente es una medida muy positiva, pero ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque en Perú se necesitan no solo estos bonos, sino la logística y la estructura del Estado que permita tener el alcance necesario y llegar a la población no solo a la que está censada, no solo a la que tiene cuenta bancaria, o no solo a la que tiene acceso a los medios de información para conocer estos bonos. Bien dice usted, América, que se ha desplegado un conjunto de respuestas para atender a la población vulnerable en la pandemia, ya sea por los bonos, sus diferentes subcategorías que se han ido anunciando hasta que quede un bono universal, las canastas de alimentos de primera necesidad, que ahí hay un gran problema en diferentes municipios. Por allí la Municipalidad de Lima empezó con una casa de todos que acogía a la población indigente. Y la verdad es que lo que vemos hoy es una proyección muy dramática de la pobreza y un incremento muy dramático de la pobreza y una desatención a la población vulnerable. ¿Qué cree usted que ha faltado en la observación del gobierno, en el análisis para desplegar toda esta ayuda social, justamente para que no quede mucha población excluida o al margen de estos beneficios, de este soporte? Bueno, una de las cosas que estamos encontrando nosotros que han podido fallar dentro siempre, entendiendo siempre que estamos en un contexto de pandemia en el que nadie tiene la respuesta correcta. Y eso, no hay nadie que sepa cuál es el punto correcto y por tanto hacia dónde debemos ir. Pero es cierto que en Perú ha fallado algo que ha fallado en otras crisis. Esta no es la primera vez que tenemos epidemia, esta no es la primera vez que tenemos emergencias y falla lo que es la implementación de las medidas. Perú en el desarrollo normativo es muy rápido y tiene un desarrollo normativo muy alto con unos estándares de calidad muy buenos. Cuando hay que implementar las normas, fallamos. Tiene una identificación de problemas y de necesidades, como pueden ser los friajes y las heladas en la sierra, pero cuando hay que implementar la logística de la respuesta, fallamos. Y eso también ha ocurrido durante el Niño y nosotros vemos que el aspecto logístico de la implementación de las respuestas necesarias es un elemento clave que quizás no se esté abordando adecuadamente. Respecto a la labor de la ONG Acción contra el Hambre, sabemos que ha habido un apoyo constante hacia la población vulnerable, ¿no?, con entregas de alimentos, tarjetas solidarias. ¿Cuál es el balance hasta el momento de esta ayuda? Bueno, en Acción contra el Hambre, felizmente, gracias a la colaboración con el MINSA y con otras instituciones como la DIVI Lima Norte, por ejemplo, en Lima Metropolitana, hemos conseguido no parar un solo día nuestra respuesta. ¿Esto qué ha implicado?
ha implicado superar ciertas dificultades logísticas. Tenemos que tener en cuenta que no se generaron salvoconductos específicos para la cooperación internacional para que tuviéramos libertad de movimiento. Teníamos el mismo salvoconducto que otros y no había la categoría de cooperante internacional. Aún así, Acción contra el Hambre ha conseguido distribuir más de 75.000 kilos de comida. Hemos conseguido distribuir tarjetas solidarias con fondos que permitieran la reincorporación a la actividad laboral y a la vida en más de 25 distritos de Lima. ¿De qué población estamos hablando concretamente? Estamos hablando... ¿Cuántos han llegado? Sí, estamos hablando en Lima Metropolitana, que es donde hemos podido centrar nuestra actividad, de casi 30.000 beneficiarios directos y más de 100.000 beneficiarios indirectos. Beneficiario directo es la persona a la que le entregamos. Y un beneficiario indirecto son, por ejemplo, los miembros de la familia que se benefician de esa ayuda que nos entrega. Vendrían a ser entonces 30.000 familias. 30.000 familias, sí. ¿No? Importante, eso solo en Lima. Sí. Luego hemos podido apoyar en Cusco, en Camaná, pero ciertamente ahí, debido a las restricciones, de nuevo, logísticas, tuvimos que sacar a nuestro equipo, ya que al haberse cortado los sistemas de transporte no estaban llegando alimentos y no podíamos mantener las condiciones de seguridad de nuestro personal. Lo otro... sí, adelante, Carlos. Desde el punto de vista de la población vulnerable, el porcentaje que ha tenido esta condición a raíz de la pandemia, ¿cómo se encuentra el Perú con relación a otros países de la región? No sé si ustedes han hecho una evaluación al respecto o tienen información sobre particular. En cuanto a la vulnerabilidad, sí. No tenemos un análisis comparativo, pero es cierto que ya desde antes de la pandemia empezaba a haber indicadores de que el hambre estaba volviendo a tener. Había algunos indicadores que nos señalaban, indicadores de informes de la FAO, que en el último bienio el hambre había empezado a tener un ligero incremento y que eso era signo de que las inequidades estaban creciendo. Esta pandemia lo que ha hecho es que si ya antes teníamos alrededor de un 20% de la población censada en el Perú en condiciones de pobreza, extrema pobreza, ahora se estima que al final será un 30-35%. Esto en un país donde estamos viendo, y creo que esto ha quedado obvio para todos, que tenemos una estructura de Estado débil, con poca capacidad de respuesta y que esto es de años, implica la necesidad no solo de dar una respuesta humanitaria urgente y rápida que cubra las necesidades de hoy, sino que implica la necesidad de trabajar conjuntamente para un cambio de modelo. Muy bien, con nosotros América Arias, directora de Acción contra el Hambre, comentándonos las acciones precisamente que ellos están tomando a partir de el apoyo, ¿no? El respaldo a personas que realmente necesitan alimento, necesitan higiene. Bien podrían haber sustituido a lo que han hecho las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Porque no todas, pero lamentablemente se han producido estas cosas que no sé, se mezcla entre la desorganización, la improvisación y también la corrupción, ¿no? Es lamentable que exista alguien que pueda querer enriquecerse o lucrar a costa del hambre de la gente, ¿no? Es terrible y además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Dar respuesta a una crisis, dar respuesta a una emergencia requiere capacidades y formación. El nivel de rotación de los profesionales que hay en las municipalidades, quitando el tema de la corrupción, esos son casos que se deben tratar puntualmente, pero el alto nivel de rotación y la falta de estabilidad dentro de las municipalidades o de los gobiernos regionales nos hace débiles frente a la respuesta. Eso es un tema realmente que tenemos que superar, por supuesto. América, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, muy amable. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Felicitaciones por el trabajo. Así Son es. las 8:32, pausa y regresamos.